El aire en aquella habitación de hotel en Nueva York estaba cargado de una pesadez eléctrica, una mezcla sofocante de humo de cigarrillo rancio y el aroma metálico del aire acondicionado que luchaba inútilmente contra el calor húmedo de un verano que parecía castigar la ambición de un hombre. Ramón Bautista Ortega, el ídolo absoluto que Argentina había bautizado como Palito, se encontraba frente al ventanal inmenso, observando el hormiguero humano de Manhattan con una mirada que no reflejaba gloria, sino un abismo de incertidumbre que amenazaba con devorar décadas de esfuerzo meticuloso. El silencio solo era interrumpido por el eco distante de las sirenas y el crujir de los papeles sobre el escritorio, contratos que representaban la apuesta más arriesgada de su vida: traer a Frank Sinatra a la Argentina. En ese instante, la fragilidad de su imperio millonario se sentía como un cristal a punto de estallar bajo la presión de un dólar que se disparaba en su país natal, convirtiendo su sueño de grandeza internacional en una posible sentencia de quiebra absoluta. Sus manos, las mismas que habían firmado autógrafos hasta el cansancio y sostenido guitarras ante estadios rugientes, temblaban imperceptiblemente mientras el peso de una deuda que superaba los $2 millones de la época se posaba sobre sus hombros como una capa de plomo líquido, transformando el lujo de la suite en una jaula dorada donde los fantasmas de un pasado de carencias comenzaban a filtrarse por las grietas de su fachada inexpugnable. Para entender el terror que Palito sentía en aquel momento de crisis financiera, es necesario descender a los infiernos de su infancia en Lules, Tucumán, un escenario marcado por el polvo asfixiante de los cañaverales y el hambre que no pedía permiso para instalarse en el estómago de un niño. La partida de su madre cuando él era apenas una sombra pequeña fue una herida fundacional, un trauma silencioso que sembró en su alma una necesidad patológica de reconocimiento y una sed insaciable de seguridad económica que solo el dinero masivo podía calmar. No era simplemente ambición. Era una respuesta visceral a la humillación de la pobreza extrema, a las mañanas vendiendo diarios con los pies helados y a las noches donde el silencio del hogar solo se rompía por los lamentos de un padre que luchaba contra la escasez absoluta. Ramón no quería ser solo un cantante. Quería construir una fortaleza de oro que lo protegiera de la fragilidad humana, una obsesión que lo llevó a abandonar su tierra con nada más que una valija vieja y una determinación de hierro, esculpiendo una personalidad hermética que ocultaba bajo una sonrisa melancólica la ferocidad de un sobreviviente dispuesto a devorarse el mundo con tal de no volver a sentir el frío de la carencia. El camino desde el anonimato de las pensiones baratas de Buenos Aires hasta la explosión mediática del Club del Clan fue un ascenso vertiginoso donde cada peldaño estaba manchado de sudor y una astucia casi quirúrgica para entender el pulso de la juventud argentina de los años 60. Cuando finalmente el éxito estalló como una supernova y sus canciones empezaron a sonar en cada rincón del continente, la riqueza que empezó a fluir hacia sus arcas no fue solo un premio, sino la validación definitiva de su existencia frente a un destino que lo quería pobre y olvidado. Por causa de ese nivel de detalamiento que traemos, que yo sé que usted valora historias reales. Si usted llegó hasta aquí, usted es un espectador diferenciado y yo lo desafío. Nuestra meta es de un inscrito por cada 50 visualizaciones. Si este contenido le entregó valor, inscríbase ahora para fortalecer nuestra comunidad y también pida la inscripción y el me gusta para quien esté asistiendo, porque su apoyo es lo que señala al algoritmo de YouTube que esta investigación profunda merece ser impulsada y compartida con más personas. Quien pueda apoyar al canal aún más financieramente con un super thanks, estará ayudando directamente a la producción de estos guiones extensos y detallados, y quien no pueda, simplemente comente qué fue lo que más le sorprendió hasta ahora. Pido que vean hasta el final porque la última revelación lo dejará impactado. Con la llegada de la fama masiva, Palito comenzó a tejer una red de inversiones que incluía propiedades, sellos discográficos y productoras de cine, transformando su imagen de chico triste en la de un magnate del entretenimiento que manejaba sus finanzas con la misma frialdad con la que Sinatra manejaba sus escenarios, ocultando tras las cámaras los roces constantes con otros artistas y las disputas por el control total de los derechos de autor que generaban millones. Los años de gloria absoluta en los 70 lo posicionaron como el rey indiscutido, pero en las sombras de su mansión en el exclusivo barrio de Martínez, el clima era muy distinto a que mostraban las revistas del corazón de la época. Detrás de la imagen de familia perfecta junto a Evangelina Salazar, existía un hombre obsesionado con el control, cuyas decisiones financieras eran a menudo fuente de tensiones internas que nadie se atrevía a ventilar públicamente por miedo a dañar la marca Palito Ortega. Su incursión en la política y su cercanía con el poder no eran solo movimientos estratégicos, sino parte de su necesidad de pertenecer a una élite que siempre miró de reojo sus orígenes humildes, creando una fricción constante en su ego que lo empujaba a gastar fortunas en producciones cinematográficas propias para validar su estatus de creador absoluto.
En los pasillos de su productora, los murmullos sobre su temperamento autoritario y sus exigencias económicas draconianas eran moneda corriente, mientras él seguía acumulando una colección de autos de lujo y propiedades en el exterior. El desplome de la economía argentina en 1981. Con una devaluación que transformó los contratos firmados en dólares en una guillotina financiera, marcó el inicio de un exilio dorado pero cargado de angustia en las tierras de la Florida. La suite del hotel en Nueva York, donde Palito había contemplado el abismo, fue solo el preludio de un periodo en el que el rey tuvo que despojarse de su corona local para convertirse en un estratega de la supervivencia en Miami. Sinatra, agradecido por la caballerosidad con la que Ortega enfrentó las pérdidas sin pedir una sola rebaja en los honorarios del viejo Ojos Azules, le abrió puertas que pocos latinos podían siquiera tocar. Pero el precio fue el desarraigo y la necesidad de reinventarse desde cero en un mercado que no conocía su historia. Mientras el público en Buenos Aires creía que Palito vivía en un paraíso de opulencia eterna, la realidad era que Ortega trabajaba incansablemente en producciones televisivas para la cadena Telemundo y en el desarrollo de nuevos talentos, utilizando su ojo clínico para los negocios para recuperar cada centavo perdido en la aventura del Luna Park. Los pasillos de su residencia en Coconut Grove eran el escenario de una disciplina monacal, donde la familia Ortega Salazar se mantenía unida bajo una estructura casi militar, protegiendo a sus hijos del caos que rodeaba a otras estrellas de la época. Mientras Ramón manejaba con mano de hierro las inversiones que pronto lo devolverían a la cima de la pirámide económica, que servían como monumentos a un éxito que, por dentro, le seguía pareciendo insuficiente frente a los fantasmas de Lourdes. La vida millonaria en Estados Unidos traía consigo secretos que la prensa argentina apenas lograba descifrar. Se decía que Palito era el hombre de confianza de grandes figuras internacionales, un nexo entre los capitales latinos y el glamour de Hollywood, moviéndose en un mundo de cenas privadas donde los acuerdos se sellaban con un apretón de manos y un silencio absoluto sobre la procedencia de las influencias. Sin embargo, este éxito internacional alimentaba una crisis de ego interna. Palito extrañaba ser el ídolo de las multitudes, el hombre que detenía el tránsito con su sola presencia, y esa nostalgia se traducía en una obsesión por el regreso triunfal, una necesidad de demostrarle a quienes lo habían dado por quebrado que el rey seguía vivo y con más poder que nunca. Durante estos años de exilio, se forjaron los lazos con Charly García, una relación que años más tarde se convertiría en un mito de redención, pero que en aquel entonces nacía de la fascinación de Palito por la rebeldía que él mismo nunca se permitió tener, siempre atado a su imagen de orden y pulcritud financiera. El contraste entre el millonario metódico que calculaba cada inversión en Miami y el genio caótico de García era el espejo de las dos caras de Ramón Bautista Ortega, el hombre que lo tenía todo pero que seguía buscando desesperadamente la chispa de la juventud perdida en los números de sus cuentas. El regreso a la Argentina no fue solo musical, sino una incursión en el terreno pantanoso de la política como gobernador de Tucumán, un movimiento que muchos vieron como el acto final de su ambición de poder absoluto. Los años en la gobernación estuvieron plagados de acusaciones de corrupción en su entorno, de tensiones con los sindicatos y de un desgaste físico que empezó a pasar factura en su salud cardiovascular. El hombre que quería salvar a su provincia natal se encontraba atrapado en una red de intereses cruzados que ni siquiera su inmensa fortuna podía desenredar por completo. Los secretos de su gestión política guardan historias de lealtades compradas y traiciones por la espalda, donde Palito descubrió que el aplauso del votante era mucho más volátil y peligroso que el grito del fanático. En las noches de soledad en la Casa de Gobierno provincial, Ortega sentía el peso de la historia sobre sus sienes, enfrentando el aislamiento de un poder que lo alejaba de su esencia artística y lo sumergía en una burocracia gris que amenazaba con devorar su legado, llevándolo a un punto de quiebre donde la salud mental y la estabilidad de su clan familiar pendían de un hilo tan delgado como las cuerdas de una guitarra desafinada. El retiro de la política no trajo la paz inmediata que sus allegados esperaban, sino que abrió la puerta a una etapa de introspección melancólica y a un enfrentamiento directo con la mortalidad que su inmensa fortuna ya no podía ignorar. Los años de servicio público y las tensiones acumuladas en los despachos de poder dejaron huellas indelebles en su salud, con episodios cardíacos que lo obligaron a someterse a intervenciones quirúrgicas de urgencia, momentos en los que el hombre que había construido un imperio millonario se vio reducido a la fragilidad de una bata de hospital, rodeado de máquinas que emitían pitidos rítmicos y gélidos, recordándole que el tiempo es el único leiloero que no acepta prórrogas. En medio de este declive físico y la pérdida de figuras clave de su generación, Palito emprendió lo que muchos consideran su acto de mayor nobleza, pero también de mayor carga psicológica: el rescate de Charly García. Durante meses, su estancia en Luján se transformó en un centro de rehabilitación privado donde Ortega, actuando como un mecenas silencioso y protector,
Utilizó sus recursos para arrancar al genio del rock de las garras de la autodestrucción, un proceso que le exigió una energía emocional que terminó por agotar sus últimas reservas de vitalidad juvenil. La vida actual de Palito Ortega en su mansión, alejado del bullicio frenético de las giras, es un ejercicio de soledad aristocrática y nostalgia curada, donde el silencio de los pasillos solo es interrumpido por las voces de sus hijos y nietos, quienes han heredado tanto el talento como el peso de un apellido que es sinónimo de una era. Sin embargo, detrás de esta fachada de abuelo sabio y magnate retirado, persisten las cicatrices de las traiciones políticas y el dolor de ver cómo la industria musical que él mismo ayudó a forjar se desvanece en la inmediatez de las plataformas digitales, dejándolo como un último centinela de un mundo de vinilos y contratos de palabra. Sus apariciones públicas son ahora escasas y meticulosamente calculadas, evitando el escrutinio de una prensa que busca grietas en su imagen de hierro, mientras se refugia en la composición de canciones que quizás nunca vean la luz, explorando temas de pérdida, perdón y la aceptación final de que el niño de Lules nunca dejó de buscar la aprobación de un mundo que ya le ha dado todo. Las tragedias familiares recientes y el distanciamiento de viejos aliados de la política han acentuado su aislamiento social, transformando su opulencia en un refugio introspectivo donde el brillo de los discos de oro palidece ante la realidad de una vejez que llega con la misma implacabilidad que la fama en los años 60. Pocos canales mergullan tan fundo na alma dos artistas. Se voce quer que continuemos facendo documentarios exhaustivos como este. Só explicado é o que mantém este projeto vivo. La vida de estas estrellas es una lección sobre la fugacidad de la gloria y el costo oculto de la seguridad financiera, pero lo que sucedió con los otros miembros de su círculo íntimo y los secretos que aún guardan las paredes de sus mansiones es algo aún más bizarro y el vídeo está apareciendo ahora en tu pantalla para que hagas clic ahora.